Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar que lleguen el resto para empezar. Sí, señor, por supuesto. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la mayoría están aquí. Ya. Nosotros, ¿en qué quedamos la última vez? Yo lo que veo aquí es que hicimos el capítulo uno, hicimos el capítulo uno y el capítulo 2. También lo hicimos. Pero lo que no sé es si se socializaron los ejercicios. Sí, señor. Los ejercicios, tanto el uno como el 2 ya se socializaron y hoy pues vamos a ver el 3 con teoría y ejercicios. Ah, ya, pero es que vamos a hacer el quiz. El quiz de los ejercicios uno. Hoy Sí, profe. corresponde hacer ese. Sí, entonces es mejor evacuar eso. Yo no me acordaba que ustedes habían hecho también el 2, pero entonces, eh, si no, les había hecho el 2 también. Lo que pasa es que como apenas me desocupé este fin de semana, entonces ese es el problema. Entonces va a quedar el 2 y el 3 para el próximo lunes, junto con el parcial. A no ser de que ustedes saquen un tiempo en semana y lo hagamos. Eso se demora 10 minutos. Ustedes me dirán qué día y entonces lo hacemos. Puede ser, por ejemplo, el viernes por la tarde o el jueves por la tarde o un día de esos y entonces me dicen a qué horas y entonces hacemos el 3. Hacemos el quiz 2. Entonces hagamos el uno ahorita, porque si ya se socializó, entonces ya les envío el link para que hagan ese quiz. Es un quiz muy sencillo, no tiene mayor problema. Química de laboratorio. Ahí les envié el link. Entonces, tienen para hacer eso 10 minutos. Eso no se demoran más que eso.
profe nos volvió a enviar fue la reunión de la clase. La reunión, ve, qué raro. ¿Por qué? Es este, le saco aquí el link. Ahí está, mire, es el mismo link. Link de la reunión, no. No, pero ¿por qué? Miren ahí a ver. ¿Ya Sí, les profe, llegó? como que ya. Ah, bueno. Listo. Entonces, tienen Profe, hasta las 5:17 para hacer ese. Son 5 preguntas y eso las contestan en menos tiempo de eso. Profe, sale que el formulario ya no acepta respuestas. No sé Voy si a eso lo... mirar a ver. Listo, ya. Ahora sí. Ya, listo. No me Profe, a deja, mí me no me sale que deja es llenarlo. el ¿Le formulario es un sale? error. No. ¿A los otros les sale el formulario ya? no, No, señor. profe, a mí tampoco. No, profe. ¿Qué dice? Que no se aceptan más respuestas. No, yo lo activé. Vuelva a metas en entonces. Espere un momentito. Ya, miren ahí a ver. Ya. Ya, ok. Entonces tienen hasta las 5:18 para responder ese quiz. Listo. Listo, profe.
Profe, no me deja enviarlo porque en la parte donde pregunta nombre, número de lista y grupo, solo se puede poner números y pues no deja poner el nombre. ¿Cómo dice usted? Que en la pregunta, bueno, en donde pide el nombre, el número de lista y el grupo, no se Sí, pueden poner letras, solo se pueden poner números, entonces no me deja sí, por enviarlo. eso, ponga el número de la lista, el correo y el número de la lista, con eso tengo yo. ¿Listo? Ah, bueno. Sí, señor.
Profe, disculpe, es que a la hora de enviarlo no me deja porque en la parte que me pide mi nombre y mi número de lista solo me deja colocar número. ¿Qué hago ahí? El número, póngale el número de la lista. Póngale el número de la Solo el lista. número, o sea, no coloco mi nombre. No, 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 póngale ahí el correo y el número de Y lista. el Yo no número, sé ok, por qué eso profe. no deja. Bueno, yo voy a cerrar ya el sistema, son las 5:18. Bueno, ¿hay alguien que no haya mandado? Nadie. Entonces queda el sistema cerrado. Queda el sistema cerrado. Bueno, ya cerré el sistema. Entonces, enviaron 20 personas, enviaron el quiz. Ese quiz, pues, eso no necesita como socializarse, esos son los mismos ejercicios que ustedes hicieron. Bueno, si no, lo socializamos la próxima clase, porque tenemos que terminar estos capítulos. Entonces, vamos a ver el capítulo 3, ¿no? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a... 603, 2021. Profe, una pregunta, ¿será que antes de que mis compañeros empiecen pues a socializar los ejercicios o a hablar como tal del capítulo, ¿será que usted nos puede más o menos indicar cuántas preguntas y el tiempo para el parcial la otra semana? No sé, porque tenemos primero que hacer todos los capítulos y después de que hagamos todos los capítulos y yo haya escuchado a los estudiantes, entonces es de ahí donde yo saco el parcial, el parcial, sí, de lo que se ha discutido aquí. Entonces no le puedo decir pues hasta que no termine, más o menos, pero eso normalmente es entre por ahí 10, 15 preguntas. Son como 5 ¿Y preguntas. cuándo lo vamos a hacer, profe? Lo haríamos igual el lunes, porque es que el El otro lunes, no lunes se es puede hacer otro festivo. día más que el lunes próximo que viene. Ah, bueno. Ese lunes próximo hacemos el parcial y el capítulo. ¿Cuántos capítulos dijimos que íbamos a hacer? 3, ¿no? 3 y la otra semana es la entrega del informe. No, la entrega del informe deben de hacerlo lo más pronto posible, porque yo tengo que calificar. Bueno, sí, pueden entregarlo el lunes. Pueden entregarlo el lunes. Entonces hagan una cosa, ustedes verán, si quieren hacen el quiz 3 el lunes con el parcial. Y el quiz 2 me avisan esta semana y lo hacemos. O si quiere, hacen esta misma semana los dos. Vamos a ver, hagamos el capítulo primero para poder ver a ver si alcanzamos. Listo, arranquemos con el capítulo. ¿Quién va a arrancar hablando? Le pongo Profe, yo puedo iniciar con la introducción del capítulo. Bueno, espérate un momentito, voy a ponerle entonces el libro. ¿Le pongo el libro o lo pone usted? Ah, no, póngalo usted, profe. Bueno, ¿ya lo está viendo el libro ahí? Sí, profe. Bueno, eso se trata del capítulo 3, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, entonces vamos al capítulo número 3. Si nos queda tiempo, socializamos. Ah, no, pues esos ejercicios ustedes todavía no lo han hecho. Ustedes ya socializaron el 2. Es que a mí, no, desgraciadamente no anoté y entonces se me, se me fue. Y si no lo hubiera hecho para hoy, ese mismo. Bueno, ahí está el capítulo número 3. Entonces, en este capítulo son esos 5 puntos que hay ahí que vamos a trabajar en él. Identificar en una gráfica la ordenada, la axisa, la variable dependiente y la
variable independiente. Dada una gráfica que represente una relación lineal, calcular la pendiente e identificar sus unidades, hallar el intersecto en el eje y escribir la ecuación de la línea que representa la relación entre variables. Dado un conjunto de datos experimentales, construir una gráfica en la cual se escoja el eje apropiado para cada variable, se identifiquen los ejes con sus variables y unidades, se utilicen escalas apropiadas para los ejes, se incluya un título que describa el sistema representado. Cuarto, utilizar la computadora para construir gráficas que cumplan con los requisitos descritos en el objetivo 1. B. Construir gráficas usando análisis de regresión lineal cuando sea necesario. Quinto, predecir tendencias o resultados utilizando gráficas. Bueno, entonces voy a mirar aquí. ¿Quién fue la que levantó la mano primero? No levanté la mano, pero hablé, profe. Laura Martínez. Laura Martínez. Listo, Laura. Arranque. Ok, entonces empezamos con la introducción del capítulo y aquí nos dice que cuando hacemos un trabajo experimental tenemos que anotar las observaciones y los datos que recolectamos. Y esta información tiene que anotarse de manera organizada para poder interpretarla más fácilmente. Y dos formas de hacerlo son mediante gráficas y mediante tablas. Y en estas se recopila la información de forma clara y sencilla. En el caso de la gráfica, esta permite ver rápidamente la relación entre las propiedades estudiadas y las tendencias que se pueden esperar. Para el caso de las gráficas tenemos tres tipos, que son la gráfica de línea, la gráfica de barra y la gráfica de círculo. Más abajito están las gráficas en la siguiente página, nos muestran un ejemplo de cada gráfica. Entonces, en el ejemplo de la gráfica de línea tenemos un ejemplo de volumen versus temperatura para muestras de un gas a presión constante. En el ejemplo de la gráfica de barras tenemos una distribución de notas del curso de Química 3449, que es el título de la gráfica, y podemos también observar los ejes X y el eje Y. Y la gráfica de círculo, en la que vemos la distribución de las notas del curso de química, o también se le llama gráfica de torta, algunos le llaman. Entonces, profe, en la página anterior, subimos otra vez. Aquí nos explican que la gráfica lineal de tipo XY es la que se usa más en química, que consiste en dibujar dos líneas, una perpendicular a la otra, que van a corresponder a los ejes. La línea horizontal se llama eje X o abscisa. Y este es el eje independiente. Y la línea vertical se denomina eje Y u ordenada, que es el eje dependiente. En cada eje se tienen que hacer unas subdivisiones de igual valor numérico en ese eje. Y tienen que tener un valor constante. Y esta escala tiene que establecerse de acuerdo con las unidades y el intervalo de valores que tienen las variables. Y esto quiere decir que se tiene que tener en cuenta un valor mínimo y un valor máximo para los intervalos. La escala no tiene que ser exactamente la misma en el eje X y en el eje Y, pero sí tiene que ser constante y con el mismo intervalo en cada eje. Es decir, si en el eje X estamos usando un intervalo entre números pares, es decir, 0, 2, 4, 6, 8, en el eje X podemos usar una escala diferente que corresponda a la unidad que estamos teniendo en cuenta. Entonces, en una escala aproximada es aquella que localiza la gráfica en mayor parte del papel que se tiene disponible y que permite algunos valores fuera del intervalo de los datos experimentales. Estos datos que quedan por fuera se conoce como extrapolación de la gráfica, que quiere decir que los datos quedan más allá de los puntos medios experimentalmente. Como dije ahorita, las escalas no tienen que ser iguales en los dos ejes, solo que tienen que ajustarse a las medidas que van a representar. Y la intersección de los ejes no tiene que ser necesariamente 0. Las escalas pueden comenzar con cualquier otro número que sea conveniente.
Al extrapolar una gráfica, se puede hacer una proyección o predecir tendencias a bases de datos que no han sido medidos experimentalmente. Es decir, si tenemos una tendencia de dos variables que se relacionan de forma directamente proporcional, al momento de extrapolar la gráfica podremos predecir que las variables seguirán siendo directamente proporcionales. Y esa sería la introducción. Profe, si está hablando, no se le escucha. Sí, debe estar muteado, profe. Ya, sí, estaba, sí. Le doy la palabra a Nicole Valeria Puerto. Listo, entonces sería para hablar del siguiente tema, que es variable dependiente y variable independiente. Más abajo, profe. Más abajo. Ahí, ya se pasó un poquito. ¿Qué quiere? ¿La tabla o qué es lo que quiere? No, profe, donde está variable dependiente e independiente. Ahí. Entonces lo que nos dicen es que hay propiedades que están sujetas a cambio y el resultado que tenemos de ese cambio se llama variable. De las variables tendríamos dos divisiones, que son las variables independientes y las variables dependientes. En las variables independientes tenemos las que son modificadas por el investigador. Por lo menos cuando cambiamos un valor para obtener otro, que sería el valor dependiente, el que se obtiene del valor independiente. En el ejemplo anterior, por lo menos en el que nos hablan de presión y volumen, tenemos que cuando se cambia la presión, el gas también cambia. Entonces la variable en este caso sería, la variable independiente en este caso sería la presión y el volumen sería la variable dependiente. Profe, si Nicole. quiere complementar algo más. Sí, Nicole, ¿va a decir algo más? No, señor, pues ya lo otro que también habría que decir es que la variable independiente se pone en el eje X y la variable dependiente está en el eje Y cuando se pasa a gráficas. Entonces le doy la palabra a Ronald Ortega. Sí, profe, yo quería complementar con respecto a lo de la variable independiente y la variable dependiente, que hay que recalcar que todas estas, pues, como tal, ninguna es, pues, se puede definir totalmente como independiente, como dependiente, sino que esto, pues, va con respecto al ejercicio o al experimento que esté, pues, haciendo la persona que está desarrollando el laboratorio. Aunque hay una excepción con respecto a esto, y es que cuando se maneja el tiempo para medir, por ejemplo, una reacción o cuánto demora X proceso, el tiempo siempre va a ser la variable independiente, ya que como sabemos, pues el tiempo nunca deja de transcurrir, mientras que el resto pues, de variables que se podrían agregar a un experimento con respecto al tiempo siempre van a ser las dependientes. Quería agregar eso. No va a agregar más nada, Ronald. No, por ahora no, sí, más adelante. Ahorita no. Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué otra persona ha levantado la mano. No, la tienen levantada los mismos. Ya la bajaron. Aquí hay otro. Andrea Balaguera. Andrea. Deme un momentico, La profe. palabra Andrea Balaguera. Sí, tranquila, no me preocupe. Ronald Ya, su merced ya Ortega. me escucha, profe. Sí, yo la escucho bien, sí. Bueno,
Entonces, después de la variable dependiente y la variable independiente, nos muestran la construcción de las gráficas. Y nos dicen que esta construcción se basa a partir de los experimentos. A partir de estos se realizan una serie se agregan a una tabla una serie de valores, los cuales se les conocen como X y Y, que unidos se les dicen coordenadas y nos muestran un ejemplo. Este ejemplo nos dice, nos muestran donde tenemos 1 gramo de oxígeno a temperatura constante de 0 grados centígrados. Profesor, ¿se me puede poner eso? Para que ¿A dónde nos la vean. bajo? Se la subo. Ahí está perfecto, profe. Ahí. No, en el cuadrito, en la tabla de más arriba, en Esta la página tabla. 20. Sí, señor. ¿Esta tabla o hay otra tabla por ahí? Sí, señor, en eso. Entonces, ¿Cuál es? esa tabla nos muestra un ejemplo. Pero, ¿cuál tabla? ¿Esta? Sí, señor, esa. Bueno. Ahí nos muestran un ejemplo donde se tiene 1 gramo de oxígeno a temperatura constante de 0 grados centígrados. Y nos muestran cómo varía el volumen a partir de la presión. En este caso, la presión, como lo ven en la tabla, está en la variable X, que sería la variable independiente, y el volumen, que es el que varía en que al modificarse la presión, la variable dependiente, que es el volumen, es la que varía. Entonces, nos muestran que si tenemos, para hacerlo rápidamente, si tenemos una presión de 0.25 atmósferas, nuestro volumen de oxígeno sería 2.80 litros. Y así con diferentes datos. Por ejemplo, el último dato que nos muestran es si tenemos una presión de 2 atmósferas, nuestro volumen sería de 0.35 litros. En este caso, vemos que a mayor presión, menor volumen. Y nos explican después de la tabla que para construirla manualmente es necesario tener ciertos como pasos o requisitos. Entonces, el primero nos dice que ¿Ya acabó dividir. o se le... ¿Me escucha bien, profe? a la guerra? ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Su merced me escucha a mí? Yo sí te escucho. Sí, debe ser el profesor tal vez que pueda estar teniendo problemas de conexión. Bueno, me asusté porque sí tenía ahorita problema. Porque hubo un problema ahí. Sí, Balaguer, ¿me escucha? Sí, señor, profe. ¿Ya me escucha? Bueno, listo, sí. Como que se fue la llamada aquí, parece ser que fue aquí. Bueno, entonces va a continuar, va a decir algo más. Sí, señor. Bueno, Entonces, entonces continúe. nos dicen que para la construcción de gráficas manualmente se deben tener en cuenta como requisitos o pasos para que estén bien construidas. Uno de los más importantes es algo que nos nombraron anteriormente, la niña, nuestra compañera que dio la introducción, y es que siempre al hacer gráficas se debe usar rangos equivalentes. En este caso, nos dicen que debemos tener papel de gráfica para que los tamaños de las divisiones sean apropiados. Cuando se realiza una gráfica, se varía en independiente e independiente X. Y que su título debe ser escrito de la manera en que se base primero
la variable dependiente de la independiente. Y un ejemplo de esto es con lo que les decía de la tabla, que esta tabla debería tener el título de gráfica de volumen como función de presión para 1 gramo de oxígeno a 0 grados centígrados. También nos dicen que los ejes deben estar debidamente rotulados para saber cuál es el independiente y cuál es independiente con sus debidas unidades. Por ejemplo, si se llega a hacer, en este caso, profe, en la siguiente hoja, por favor. ¿Esta figura o qué le pongo? ¿Qué necesita? En la hoja 30, en la página 30, donde está la gráfica. Esta. Sí, señor. Esta gráfica, listo. Entonces, esa gráfica es de volumen versus presión para 1 gramo de oxígeno a temperatura constante. ¿A todos se les pasó o siguen viendo la de volumen y presión? A mí ya me pasó. Temperatura versus tiempo. Bueno. ¿Cuál es la que necesita Balaguera? La de la página 30, profe. Es que yo no sé si de pronto a mí no me ha pasado. Esta es la página 30, mire. Entonces sí, debe ser esa, profe. Es que yo aquí lo estoy viendo desde mis hojas. Presión, volumen. 1 gramo de oxígeno. ¿Esta es la que usted está hablando? Esa, sí, señor. Bueno. Listo. Entonces ahí nos muestran que debe estar debidamente rotulado las variables. En este caso, la variable independiente es de presión y la variable dependiente es del volumen. También nos habla que las escalas deben dividirse con espacios equivalentes. Es decir, si uno divide de 1 en 1, los espacios tienen que ser equivalentes. No pueden ser, si uno divide, no sé, en un cuadrito el 1 y a los 2 cuadritos el 2 y a un cuadrito después otra vez el 3. No, tienen que ser espacios equivalentes como lo muestran en la gráfica. En este caso, se está dividiendo de 0,25 en 0,25. Ahí nos muestran 0,25, 0,50, 0,75 y nos muestran las unidades, que es importante a la hora de realizar una gráfica manualmente. En este caso, las unidades de presión son los átomos. E igualmente, en la variable y o coordenada nos muestran los volúmenes en división de 5 en 5, de 0,5 en 0,5. Y sus unidades son en litros. Listo, yo como que hasta ahí, profe. Si quiere que alguien más me ayude con ecuación lineal. Y si no, yo la puedo seguir diciendo sin ningún problema. Entonces le doy la palabra a Bayona. Natalia Bayona. Bueno, profe. Entonces la siguiente es ecuación de la línea o ecuación lineal, como hacía la compañera. Y pues bueno, eso dice que la ecuación de la línea para gráficas de línea recta sirve para predecir el valor que asumirá y para valores de x que no se han medido experimentalmente. Entonces, pues ahí nos muestra la ecuación que es y igual a m por x más b, que y vendría siendo la variable independiente, m es la pendiente, x es la variable dependiente y b es el intercepto en y o valor de y cuando x es igual a 0. Entonces nos dice que para obtener la pendiente se seleccionan 2 puntos de la recta, 1 y 2 y sus coordenadas. Entonces nos dice que sería, las coordenadas serían x1, y1 y x2, y2. Y que entonces estas se sustituyen en la expresión, que sería m, que es la pendiente, igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, que sería igual como a la sumatoria
o a la diferencia de y sobre la diferencia de x. Y dice que el valor de la pendiente indica cuánto cambia y por cada unidad de cambio en x. Y eso sería entonces lo de la ecuación de la línea. No sé si alguien nos vaya a hablar del siguiente tema. Voy a mirar a ver si hay alguien que esté levantando la mano. No, está solo Bayona. ¿Alguien más que quiera hablar? Rondón. Sí, profe. Entonces le doy la palabra a Rondón. ¿Cómo es que es su nombre? Jennifer Rondón. Jennifer Rondón. Listo, Sí, señor. Jennifer. Hágalo. Bueno, el otro tema son las gráficas y la fuente de información para el investigador. Esto quiere decir, pues, todo lo que podemos obtener a partir de la gráfica y de los ítems que estábamos viendo anteriormente explicados por mis compañeras. Entonces, en el siguiente ejemplo nos ponen una gráfica de tipo lineal en la cual tenemos la variable independiente que sería el tiempo y la temperatura variable dependiente. Entonces, bueno, ahí ya tenemos el primer dato que sería cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Entonces, por consiguiente, tenemos que, al observar la gráfica podemos ver que la línea va en decaída. Entonces, esto quiere decir que la pendiente es negativa. Como ya le explicó la compañera, pues ya sabemos cuál es la fórmula de la pendiente, entonces simplemente procedemos a reemplazar valores y nos da que esta pendiente es menos 0,05 grados Celsius. Entonces, al darnos cuenta que el valor da negativo, pues otra vez afirmamos que es dar una relación inversa, quiere decir que es indirectamente proporcional las dos variables, quiere decir que una aumenta y la otra disminuye. Entonces, después de obtener el valor de la pendiente, podemos reemplazar o, calcularla en la ecuación lineal que ya nos explicaron, y lo mismo, reemplazar los valores ya como tenemos la pendiente, y bueno, sería encontrar la intersección en Y, que simplemente miramos, pues nos subimos otra vez a la gráfica y miramos el valor que da Y cuando X es 0. Y reemplazamos valores y ya hay, la otra información que podemos obtener con esta ecuación es simplemente que cuando vayamos a requerir de un valor que todavía no está calculado experimentalmente, simplemente reemplazamos y ya obtenemos el valor. O sea, por ejemplo, en la gráfica, si queremos obtener cuánto disminuyó la temperatura en 30 minutos, pues ya no tenemos que esperar los 30 minutos, sino simplemente con esta ecuación ya obtenemos el valor. Entonces, pues esto es algo más práctico. Y ya, profe. Sí, esta es inversamente proporcional, pero las variantes ahí pues se determinan igual de la misma forma como antes. Bueno, ¿quién está por aquí en turno de hablar? Levante la mano. Sigue con la mano Profe, levantada. Sí, dígame. me gustaría agregar un poco sobre la ecuación de la línea y las gráficas de información. ¿Cómo se llama? Andrea Balaguer. Ah, Andrea. Listo. Andrea o sí, Andrea Balaguer. Sí, señor. Sí, dígame, Andrea. Agregando lo que decía mi compañera, hay que tener en cuenta que normalmente se usa mucho en química, como decía en la introducción, las ecuaciones, las gráficas lineales. En este caso, como nos muestran en la página 30 donde nos hablan de la ecuación lineal, la B siempre nos dice, casi nunca lo dicen, pero la B es el corte en la variable Y. Si se dan cuenta,
Profe, ¿su merced puede poner la página 31, por favor? ¿Ya? ¿Dónde se ve la gráfica? Esta es la 31, miren. ¿Dónde se ve la gráfica? ¿Qué necesita de esto? Esta gráfica. ¿Cómo dice? Bueno, La gráfica que se llama gráfica de temperatura versus tiempo para una muestra de gas. Es la que está en la siguiente página, un poquito más abajo, profe. pero es que no es me dijo la 31. Sí, ¿La señor. 31 o la 30? La 31. La 31 es esta. Mire, ahí está página 31. Es esta página, la 31, mire. Entonces debe ser otra página. No, Un pero ¿Qué poquito página más tiene? arriba. sí, es más Más arriba. arriba. Pues esta es la página 31. ¿Qué página es? Mire, ahí está. Mire, ahí dice 31. En esa misma, pero más arribita, donde está la gráfica que es inversamente proporcional. Esta es la gráfica que es inversamente proporcional. Esa que está ahí. Eso, profe. Explicando lo que quería decirles sobre esa gráfica, es que cuando hablamos de la ecuación lineal, que es y es igual a mx más b, la b siempre va a ser el punto de corte, cuando el punto que corta en el eje y. Si ustedes se dan cuenta, el punto de corte en el eje y en esta gráfica nos da entre 23,4 y 23,6. Eso significa que es como aproximadamente 23,5. Y cuando nos lo muestran aquí en el ejemplo, nos muestran que ahí nos dicen que y es igual a menos 5 por x más 23,5. Eso es algo importante de saberlo. Otro caso que quería agregar a esa información es que cuando las gráficas lineales son, la línea va de arriba hacia abajo, como ustedes ven ahí, significa que su pendiente será negativa. Entonces, y como lo decía el profe y como lo decía mi compañera, también van a ser inversamente proporcionales. Y ya, para tenerlo en cuenta. Profe, es decreciente y creciente, para no decir como de arriba abajo, de arriba hacia, o de abajo hacia arriba. Bueno, miremos a ver si hay alguien más aquí para hablar. Valeria Ramírez. Sí, profe. Bueno, el siguiente tema es el análisis de regresión lineal y trata básicamente sobre de que cuando uno tiene varios puntos sobre una gráfica, pues es bastante difícil trazar una línea, como lo mencionaban anteriormente. Entonces, para esto existe una técnica que se llama regresión lineal aplicada, que es en fabricación. Y pues esta técnica estadística básicamente sirve para modelar e investigar la relación entre dos o más variables en esta gráfica. Este método es aplicable en muchas situaciones en las que se estudia la relación entre dos o más variables o para predecir un comportamiento. Bueno, esta parte es corta, pero ya lo resumí. Profe, si usted, yo puedo seguir con el uso de la computadora. Sí, ¿cómo es su nombre? Ronald Ortega. Bueno, entonces le vuelvo a dar la palabra a Ronald Ortega. Bueno, como dijo la compañera Valeria, pues este análisis de regresión lineal es, por así decirlo, la forma más eficaz pues, de trazar las diferentes líneas en las gráficas para que quede pues, de una forma más efectiva
lo que se pretenda graficar. Pero entonces en las computadoras pues existen programas y aplicaciones específicas que nos ayudan a hacer este proceso un poquito más sencillo, ¿cierto? Entonces lo primero es proveer los valores de la pendiente y el intercepto y pues en la línea de regresión, que son los valores pues más importantes. Y después proveerá un número, que es el índice de validez del modelo, llamado R-square, ¿cierto? Como sí, R-square. Que este valor pues va de 0 a 1. Entre más cercano esté a 1, pues es porque los valores y los puntos que se trazaron son más acertados, y entre más alejado de 1, o sea, más cercano a 0 se encuentre, pues es porque la pendiente o la regresión lineal que se esté graficando está errónea. Al final nos dice que, por ejemplo, un valor de 0.9899 para R square significa que los datos experimentales se acercan más a la línea de recta dibujada. Y para esto nos dice, para las gráficas de esta computadora debe incluir una información básica pues de la persona que está haciendo el experimento o un estudiante, como lo dice acá, que vendría siendo el nombre del estudiante, sección, curso, título, un título adecuado, los ejes rotulados. Como sabemos, pues los ejes son importantes para saber cuál es la variable independiente y la dependiente, las escalas apropiadas, ¿cierto? Las separaciones entre cada punto de los ejes. En la gráfica de regresión deben aparecer los puntos originales, además de la línea de regresión. Y por último, leyenda cuando aplique, que bueno, esa sí no sabría qué es específicamente. Leyenda. Profe, ¿usted sabe a qué se refiere eso con leyenda cuando aplique? ¿A qué? ¿Cuál fue Al la punto, pregunta? sí, en el punto 6 dice que debe haber una información precisa cuando se grafica en el computador la regresión lineal, y aparece en el punto 6 leyenda cuando aplique. Entonces quería saber si usted sabe qué es específicamente eso, a qué se refiere. En la gráfica de regresión deben aparecer los puntos originales, además de la línea de regresión. ¿Dónde está ese punto? ¿Qué número es ese punto? Aquí, ahí donde está, lo está mostrando, y aparece 6, que aparece las numeraciones del 1 a 6, ahí aparece Sí, leyenda, coma, cuando aplique. cuando aplique. Sí, entonces eso se refiere por ejemplo, usted hace esta curva, ¿no? Y entonces la leyenda cuando aplique, pues es esta, ¿no? Temperatura versus tiempo para una muestra de gas. Usted puede poner ahí, por ejemplo, que lo que se está haciendo, ¿no? Digamos, determinaciones de lisa, determinaciones de pruebas de lisa o lo que sea, ¿no? Una leyenda que se justifique y que hable pues como de qué es lo que usted está haciendo. A eso es que se refieren ahí con ese punto. Punto, ¿qué era? El punto 6. O sea, es como una base de la cual se parte para lo que uno está haciendo, para verificar si está bien o está mal. No, no, eso es una leyenda que usted le pone a la figura, como para, para clarificar qué es lo que se está haciendo y qué expresa la figura. Ok, ya la entendí, profe. Sí, es algo como eso, sí, que expresa como a qué se está refiriendo, como en este caso ahí al oxígeno o a eso, ¿no? Si son pruebas de lisa, pues pruebas de lisa o cualquier cosa, una leyenda que aplique, como dice ahí, que tenga relación con el asunto. Usted iba a Listo, decir listo. algo más, Roland. Ronald, con N, profe. No, señor. Sí, sí, por eso. Usted me escucha como cuando yo le digo Ronald. A veces escucho como si fuese Roland, con L. Ah, no, Ronald. Ok, Mm. dale, profe. De pronto, sí, de pronto como, de pronto se me va así, de pronto así, de pronto me escucha así, de pronto sí lo digo. Mm. Bueno, ¿qué, qué más? ¿Alguien más que quiera hablar? Me decía, yo miro si hay alguien con la mano arriba, ninguno.
Nadie más va a hablar. No leyeron todo el capítulo. Este Excel, ¿para qué se usa? ¿Para qué se usa y cuándo se usa? Profe, pues como lo decían anteriormente mis compañeros, se usa para facilitar la toma de datos a la hora de hacer un experimento, mirar si estos, escribir los datos y que estén de una manera más organizada, ya que después nos muestran que en Excel se pueden realizar las tablas de una manera más sencilla. Sí, usted le pone los valores ahí en Excel al computador y luego le marca cuál es el X y cuál es el Y, y entonces él le hace la curva, le hace la línea, le da la ecuación y le da una cantidad de información que usted necesita, se lo da todo. Es lo mismo que, por ejemplo, ustedes ya cuando estén de médicos, entonces todas las cuentas, ya hay programas, le venden una computadora, por decirlo así, pequeña, como un celular, y ahí tiene toda la información de lo que usted, cómo le aplica la medicina, cuánta medicina le aplica, cuánta anestesia necesita el paciente, que pesa tanto, todo eso se lo da, ¿no? Y todo eso está programado y se lo da, usted solo le mete el valor, uno o dos valores y listo, y él le da el resto. Entonces, esto también sirve ¿no? Para usted hacer pues análisis importantes que lo lleven a una gráfica como estas, ¿no? Ahí, por ejemplo, la leyenda es gráfica de distancia versus tiempo. Entonces, ¿cómo va creciendo la distancia cuando el tiempo va creciendo? Ese es el típico de una de esas que estaba pues hablando Ronald. Bueno, no sé qué más de esto. Pues, profe, ya como tal, de ahí, le iba a decir que ya como tal lo que sigue de ahí sí, en la información es las especificaciones que traen los diferentes Excel, las diferentes actualizaciones que ha traído, aparece Excel 2003, sí. 2007, 2010, entonces como tal no es tan puntual, sino es cómo se usaría con respecto a la actualización que cada quien pueda poseer en su computadora. Sí, eso se va actualizando y van haciendo diferentes cosas y se van haciendo, sí, se va como mejorando, por decirlo así, o de acuerdo a las necesidades de cada quien. Entonces se van dando las especificaciones, sí, correcto. Bueno, que ustedes los ejercicios del 3 no los han hecho o sí los hicieron. No, profe, hasta ahorita los vamos a exponer. Pues no sé, si quieren los hacen aquí. Bueno, o tenemos otro capítulo para ver. ¿Cuántos capítulos dijimos que íbamos a ver? 3. No, profe, o sea, nosotros los ejercicios ya están hechos, solo que ahorita se van a socializar. Y con respecto al número de capítulos, quedamos bueno, usted nos comentó la primera clase que íbamos a ver 3 capítulos y aparte del informe y los quizzes y bueno, ya los parciales que ya corresponde a cada uno. Sí, por eso, pero tienen hechos los ejercicios de este capítulo para socializarlos de una vez. Sí, señor. Ah, bueno, pues si quieres los socializamos de una y
Entonces yo hago el quiz y ustedes me dirán cuándo los quieren hacer los dos juntos o si lo quieren hacer esta semana o si los dejan para el lunes. Pero entonces háganle. Les dejo compartir la pantalla. Dejo yo de compartir pantalla para que ustedes lo hagan. De una vez, hagamos eso de una vez. Y si tienen alguna pregunta del laboratorio, también de una vez. Bueno, ahí dejé de compartir pantalla. Entonces, para que ustedes empiecen a hacer los ejercicios. Bien pueda, el primer grupo. ¿Ya se está viendo, profe? Sí, ya se está viendo. Bueno, entonces, mi grupo, vamos a exponer los ejercicios, está integrado por César David Duarte, que es en la lista el número 8, mi persona, soy el número 2, y Santiago José Yandún, que es el número 18. Entonces, el primer punto, el A, nos dice que observemos la siguiente gráfica que presenta los datos recopilados para un objeto que se encuentra en movimiento y contestar las preguntas que se están formulando debajo. Entonces nos muestran la gráfica que tiene un eje X en tiempo y el Y es la distancia en millas. Entonces el primero nos dice que un título apropiado para esta gráfica es, entonces yo puse gráfica distancia versus tiempo de un carro en movimiento o de un vehículo en movimiento. Como podemos ver, pues la gráfica es ascendente. En el 2 nos dicen que la propiedad que se utiliza como la variable independiente es el tiempo, porque nosotros vamos, a medida que vamos a aumentar el tiempo, vamos a ir recorriendo más millas. Entonces, la variable independiente sería el tiempo y la dependiente la distancia. Ahora el punto número 3 nos dice, bueno, para el punto número 3 necesitamos primero resolver los siguientes puntos, entonces ahorita nos devolvemos. El 4 nos dice el intercepto en Y cuando X es 0. Entonces aquí vemos que la gráfica empieza desde 0,25 horas en una distancia de 10 millas. Entonces se va a tomar la gráfica desde 0, que empiece desde 1 hora 0 y 1 milla 0. Entonces el intercepto sería 0. Ahora nos vamos a pedir calcular entonces, ¿me regalan un momento, por favor? ¿Cómo dice? Se le cortó. Ya, profe, qué pena. No, tranquila. Entonces, el punto número 5 nos dice que calculemos la pendiente de la línea. Entonces, nos dan la fórmula para hallarla. Entonces, M nos da que la fórmula para hallar la pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, para este punto vamos a tomar un par de coordenadas por cada eje. Entonces, por el X1 y Y1 elegí 0,25 en el tiempo, 0,25 que es el tiempo en el que está iniciando, y el X2 1,75 que es el tiempo en el que está finalizando. En el eje Y elegí en Y1 10 millas, que es la distancia que empezó a recorrer a las 0,25 horas, y 70 millas, que fue como ya el final lo que recorrió. Ahora en esto nos están pidiendo que debemos restar esos valores según el Y2, el Y1, el X2 y el X1. Entonces vamos a reemplazar y nos daría 70 menos 10 sobre 1,75 menos 0,25. Entonces esto nos va a dar 60 dividido en 1,5, que el valor de la pendiente nos daría 40. Ahora en el 6 nos dicen que según este número que nos dio en la pendiente, ¿cuál es la propiedad del objeto que va a representar? Entonces la propiedad que representa va a ser la distancia, que quiere decir que a medida que el tiempo va a aumentar en una hora, de 0,25 a una hora, el vehículo va a recorrer 40 millas, que es lo que vemos aquí en la gráfica. 0,25, 10 millas a una hora, lleva 40 millas recorridas. En el siguiente punto nos dice que escribamos la ecuación de la línea que representa la gráfica. Entonces sabemos que la ecuación es Y igual a mx más b.
Entonces vamos a reemplazar la m, pues es la pendiente, que ya la hallamos en el punto anterior, que sería 40x más b. El valor de b es el intercepto en y que hallamos en el segundo punto. Entonces tenemos que la ecuación es y igual a 40x más 0. Y en el octavo punto nos dicen que la relación que hay entre las dos variables es directa e inversamente proporcional. Entonces sabemos que a medida que estamos aumentando el tiempo, vamos recorriendo más millas. Entonces tenemos que la gráfica es directamente proporcional. Ahora sí pasamos a resolver el punto número 3, que es la distancia que recorre ese vehículo en 1,5 horas. Entonces, para esto usamos la ecuación que nos dio, que es y igual a 40x más 0. Ahora, ese 40 millas se va a sumar con 0 millas, que fue el intercepto, dividido en 1 hora. Y se va a multiplicar por el tiempo que necesitamos, por la cantidad de millas recorridas en 1,5 horas. Entonces, hacemos la operación y nos va a dar 60 millas, lo que nos indica que a una distancia, una cantidad de horas de 1,5 va a recorrer el vehículo 60 millas, que viene siendo casi igual a 1,50 horas, que según la gráfica es 60 millas recorridas. Ya, esa sería mi parte. Bueno, buenas tardes. A mí me corresponde desarrollar del segundo punto, el B, la primera parte. Entonces mi enunciado dice que al medir el volumen de una muestra de un gas como función de temperatura, se obtienen los siguientes datos. Entonces me dan esta tabla de datos en las que tengo las dos variables, temperatura y volumen. Entonces me dice que a una temperatura de 400 Kelvin, el volumen del gas es desde 5,94 litros. A 450 Kelvin es de 6,65 litros. A 500 Kelvin es de 7,34 litros. A 550 Kelvin es 7,97 litros. Y a 600 Kelvin es 8,42 litros. Y a 650 Kelvin el volumen es 8,86 litros. Entonces me pide que realice la gráfica de esta tabla, pero en computadora. Entonces, la gráfica pues debe llevar los puntos experimentales y la línea de regresión lineal. Aparte de esto, pues también están incluidas dentro de los 6 elementos que mencionamos ahorita en la clase, que la gráfica debe contar con el nombre del estudiante, la sección y el curso, un título adecuado, unos ejes rotulados, unas escalas apropiadas, y debe aparecer los puntos originales y la línea de regresión y por último la leyenda. Entonces, siguiente a eso vemos cómo desarrollé yo la gráfica. Entonces vemos que en la parte de arriba, bueno, ya pasó que daba mi nombre y lo puse como César Duarte Sierra, Laboratorio de Química, Grupo B. Entonces el título adecuado para la gráfica que decidí colocarle es gráfica de volumen de un gas en función de su temperatura. Los siguientes son los ejes rotulados. Entonces vemos que en el eje X va la temperatura en Kelvin como variable independiente, y en el eje Y va volumen en litros como variable dependiente. Las escalas apropiadas, vemos que en el eje X las unidades aumentan cada 50 unidades y que en el eje Y aumentan cada 0,5 unidades. Los puntos originales experimentales. Entonces los puntos serían los puntos rojos que se ven ahí, y la línea de regresión sería pues la línea azul. Y la leyenda es lo que está ubicado a la parte derecha de la gráfica, que es como la clave o lo que dice que representa en este caso un punto y una línea. Y los puntos pues son los puntos originales experimentales, y la línea pues significaría la línea de regresión. Listo. ¿Ya terminó? Pues falta poner un compañero. El siguiente compañero. Siguiente. Bueno.
No, Yandún, no te estamos escuchando. ¿Aló? ¿Sí me escuchan ahora? Listo, ahora sí ¿Tiene un poquito problemas? Ah, listo. Ya. ¿Se Listo, la pues escucha continuemos con la lejos? parte- Ahí. Ahora ya utilicen la información que sale de la regresión lineal del ejercicio anterior para contestar cuál es la ecuación lineal de regresión. Utilizando los datos obtenidos por los diferentes programas, como puede ser el Excel, pues podemos obtener que la ecuación que tendríamos sería y es igual a 0.0117 x más 1,37, que es, en la gráfica la pueden ver aquí en la parte roja, que representa la ecuación que forma esta gráfica. Y el punto B nos dice cuál es el valor de la pendiente M y el intercepto B. Revisando otra vez la ecuación, podemos ver que M siempre va a estar acompañada por la X, o sea, va a estar multiplicándola. Por lo tanto, la pendiente sería M igual al valor que acompaña la X, o sea, 0.0117. Y el intercepto, pues también basándonos en la forma que tiene la ecuación, que es y igual a mx más b, b representa el intercepto que hay en el eje y, entonces b es igual a 1.37. Listo, en la parte C, ¿considera usted que los datos experimentales se acercan al comportamiento lineal? La justificación utilizando la información que sale en análisis de regresión. Listo, pues esto, que al mirar la gráfica podemos observar que los datos siguen una línea si los unimos así uno detrás de otro. Y también esto lo podemos confirmar mediante el r al cuadrado. Podrían subir la gráfica. El r al cuadrado que aparece ahí, el r al cuadrado, que es el r square, que square en inglés pues significa el cuadrado, entonces obtenemos que es 0.9891. Según la definición de esto, pues mientras más cercano sea a 1, va a ser mejor la correlación que existe entre las dos variables. Y por lo tanto, tendríamos que la regresión lineal que forma esto es correcta. O por lo menos se acerca bastante a la realidad y nos sirve para predecir otros datos que no son que no se obtienen de forma experimental. O Y ya sea, para finalizar, entre más cerca a uno, dije cero. más lineal es más cerca están los puntos de la línea, ¿no es Claro. cierto? Sí. Entonces nos va a dar mayor precisión. Esa r al cuadrado siempre hay que tenerla porque ella nos indica, eso se lo da al aparato, ¿no? Le Claro, da sí, todo, le da la ecuación, le da la r al cuadrado, que significa que qué tan cerca o qué tan lineal o qué tan ciertos pueden llegar a sus resultados, ¿no? Si está muy lejos de uno, pues entonces los resultados no van a ser muy propios, los que le van a dar, porque la línea se utiliza para hacer determinaciones. Digamos, yo hago la línea y con la línea he hecho la prueba, una prueba de algo, de glucosa o de lo que sea, y entonces después lo que me dé, el valor que me dé la glucosa, entonces lo pongo en la ecuación de la línea y entonces ahí me va a dar los valores que yo necesito. Entonces es importante que esa r al cuadrado se acerque lo máximo a 1 posible. Correcto. Listo, ya finalizando, ya en el punto D, de acuerdo con la ecuación lineal, ¿cuál será el volumen del gas a una temperatura de 535 Kelvin? Listo, aquí solo hay que hacer un reemplazo, en donde pues vemos que X es igual a 535 Kelvin, y pues solo hacemos la multiplicación. 535 Kelvin por la pendiente nos da 6.26 más 1,37, y eso obtenemos al final de 7,63 litros. En este caso, pues estamos hablando de un volumen.
Listo, profe. Sí, dígame. ¿Sigue algún otro grupo o ya hablaron todos? No, señor, ya hablamos todos. Ah, es que ustedes son poquitos. Ustedes son bien poquitos. Bueno, entonces ustedes dirán para cuándo les hago ese quiz. Ustedes Profe, se determinan. Sí. ahorita estuvimos hablando por el grupo unos compañeros y pues el cuento es que pues estando todos aquí nos pongamos de acuerdo y es que pues usted con el grupo B tiene clase el viernes de 5 a 7, entonces estábamos comentando que hacer los quizzes pues tanto del capítulo 2 como del capítulo 3 apenas finalice usted la clase con el grupo B el viernes tipo pues apenas 7, a las 7. Entonces no sé si alguno tenga alguna objeción o algo que decir o están todos de acuerdo. Hacer los dos quizzes, el 2 y el 3. Sí, señor, para dejar el parcial general, ¿cierto? Junto pues con la entrega del informe, que bueno, eso es independiente para el lunes, o sea, para de hoy en 8. Ah, bueno, sí, eso es como ustedes quieran. Eso me parece como bien. Eso me parece como bien, sí. Si quieren lo hacen ahí el viernes. Pero entonces tienen que decidir ustedes. Porque como eso está por fuera de está por fuera de la clase, pero el horario de la universidad. Entonces, entonces lo tienen que decidir es ustedes. Y tienen todos que estar de acuerdo, porque si no, no se puede. Sí, profe, por eso, de una vez el que no esté de acuerdo, pues que diga y miramos a ver otro horario. Sí, por eso. Entonces, cuádrenlo ahí y me dicen, yo espero aquí. ¿A alguien se le cruza el horario? ¿Tienen clases ahora o algo? ¿Me pueden recordar cuál es la hora y el día? Viernes a las 7 de la noche. Pues al parecer nadie tiene ninguna objeción. Bueno, si nadie tiene ninguna objeción, entonces lo dejamos para el viernes. Entonces, yo voy a escribir aquí. Los quiz 2 y 3, viernes. El viernes estamos a 15, 16, 17, 18, 19. Viernes 19 a las 7 p.m. Listo. ¿Listo, señor? Bueno, viernes 19 a las 7 p.m. después de la clase con el grupo B. Con el grupo B. Probablemente muchos de ustedes estén en ese grupo, ¿no? La mayoría de ustedes están en ese grupo, en el grupo B, de química. Sí, 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 señor. señor. Ah, ya. Nosotros tenemos clase mañana a las 6 de la mañana. Bueno, listo. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra cosa tienen en mente? ¿Qué tienen sobre los laboratorios? Cuéntenme. ¿Qué problema tienen?
Ninguno. Sí, profe, al final en las referencias, a mí no recuerdo muy bien, ¿es en norma ZAPA que se hacen las referencias? No, pues no hay, yo pues no me dirijo a ninguna en particular, porque las revistas, todas las revistas, cuando usted vaya a escribir algún artículo científico, entonces todas las revistas le van a pedir lo mismo, le van a pedir, eh, tienen sus propios reglas para eso, pero cambian muy poquitico. Hay unos que, por ejemplo, piden, piden que le ponga el volumen, que le ponga el año, que se lo ponga al principio, otros al final, otros en el medio, y así. Entonces, cambian algunas cosas de revista a revista. Entonces, yo por ahora no tengo como ninguna regla en general. Normalmente se ponen los nombres de los autores. Si quiere, miremos un momentico un artículo, por ejemplo, aquí. Eh, Miremos, podemos mirar de hecho el artículo que ustedes van a leer de, de química para este semestre de coagulación y fibrinólisis. Este artículo ustedes lo tienen que leer los que están en química, ¿no? Y entonces miremos las referencias, ¿no? Entonces ustedes ven ahí en la referencia número 1, por ejemplo, entonces ustedes ven que ahí está el apellido y la inicial del nombre de la persona, del primero, del segundo, ahí están, ¿no? Eso va primero. Y algunas revistas piden, por ejemplo, como esta aquí, mire, que esta pidió punto y coma, ¿no? En el primer Profe, nombre. si está, no está compartiendo pantalla, ¿no? Ah, no, yo pantalla no estoy compartiendo porque ustedes la tenían. Voy a compartirla, sí, espere un momentito. ¿Ya lo ven ahí? ¿Sí ven el artículo? Sí, señor. Bueno, decía de que en las referencias, como ustedes ven ahí, entonces está el apellido, Chao, como se pronuncie, y entonces hay una coma, y luego viene una M, que es el nombre, la inicial del nombre, y como ustedes ven ahí dice punto, punto y coma. Esas son exigencias de la revista, esas son exigencias pequeñas, pero son de la revista, pero normalmente va así, los nombres primero, los apellidos y después los nombres, las iniciales de los nombres, siempre va así, eso es lo que hay. Bueno, luego viene el título, como pueden ver ahí hay un título, y luego viene la revista, el nombre de la revista, ¿no? ¿Qué tipo de artículo es? Una revisión y el año. Viene también el volumen y vienen las páginas, ¿no? Entonces, eso depende un poquito de la revista. Por ejemplo, hay revistas que piden solo coma y punto, nada. Y así. Entonces, yo por eso no tengo pues como unas reglas específicas para eso, ¿no? Porque ustedes igual se van a tener que enfrentar en el futuro a otra cosa, ¿no? Entonces, no vale la pena. Aquí lo importante es que primero va el apellido, después el nombre. Casi, Morillo, en todas las revistas que yo he visto es así. Lo que cambia son otras cosas pequeñitas por ahí, puntos, comas, como los quieren ellos. ¿Cómo quieren
ellos esos puntos y las comas. Eso es todo. No sé, ¿qué otra pregunta tienen del informe de laboratorio? ¿Le queda claro esa respuesta ahí? ¿Quién fue la que habló? Andrea, sí, profe, ya está bien. Andrea Ramírez es. Balaguera, profe. No. Balaguera, sí, Balaguera. Andrea P. Balaguera. Ya. ¿Alguna otra pregunta sobre el informe? ¿O qué problema tienen para hacer el informe? ¿En qué tienen dudas? ¿No? Profe, Nada. Bueno, entonces, sí, digamos dígame. una pregunta. En Sí, el grupo dígame. en el que estoy, miramos los experimentos del libro, pero como todos los experimentos se basaban en estar en el laboratorio, elegimos un experimento como más casero. Sin embargo, también estamos estudiando teoría para que sea, como su merced nos dice, más teórico que práctico. Pero ese experimento es casero, no hay ningún problema. ¿Usted quiere decir que usted lo va a hacer en su casa? Sí, pues nosotros estamos buscando referencias en internet, pero llegado el caso, si llegamos a necesitarlo para terminar conclusiones, es posible hacerlo. O sea, sí se Sí, puede hacer. por eso. Lo que pasa es que la universidad no recomienda hacer ningún laboratorio en la casa porque para hacer experimentos en los laboratorios necesita un seguro. Cuando usted está en la universidad, usted está asegurada por la universidad. Por si pasa algo, entonces le cubre esos riesgos, ¿no? Entonces la universidad no puede, pues, como decirle a usted que haga los experimentos en la casa. Eso no se puede hacer. Así sea solo mezclar agua y sal. Ninguno. Entonces la universidad no acepta sino hacerlos dentro de los márgenes de la universidad. Ya lo que usted haga en su casa, eso es pues por riesgo propio, ¿no? Usted Profe, yo toma, creo que pues más tiene que que tomar la nada responsabilidad de eso. a lo que se refiere la compañera es que el laboratorio no es tan con productos químicos y cosas así, sino que es con cosas que uno encuentra normalmente en la casa, no que se vaya a hacer. No, o sea, no que lo vayamos a hacer, sino que son cosas más comunes, verduras o no sé, bicarbonato, cosas más accesibles de encontrar, ¿sí? Entonces era para saber si no había problema con escoger un experimento de ese tipo. No, usted puede escoger el experimento que quiera. Yo lo que le quiero decir es que usted no puede, es decir, la universidad nunca lo va a autorizar para que lo haga, así sea inofensivo, porque la universidad no tiene seguros en su universidad, nada más. Entonces, ese es el problema, eso es lo único y es lo que nosotros le transmitimos al estudiante. Porque es que usted ve el bicarbonato inofensivo, pero el carbonato, ese también es peligroso. Digamos, por ejemplo, usted le echa bicarbonato a un caño y resulta de que por X o Y motivo el dióxido de carbono que se forma no pudo salir y empieza a producirse y a producirse dióxido de carbono hasta que explota. Y eso se ve inofensivo. Y así. Entonces la universidad, por regla, no permite que se hagan experimentos fuera de la universidad, así es lo que me hago entender. Ahora, usted puede escoger el que usted quiera y hacerlo teóricamente, claro. No tiene importancia cuál escoja usted. Lo importante es que usted presente el informe de laboratorio de ese informe. ¿Sí me hago entender?
Sí, señor. Profe, otra pregunta. La entrega la tenemos que hacer cuando estemos en la clase o en el transcurso de esta semana. Ah, usted lo puede hacer a finales de esta semana, a más tardar el lunes. Listo, sí, señor. Más tardar el lunes porque yo tengo que tener por ahí una semana para calificarlos, porque como de todas maneras ustedes son 20 estudiantes, me parece, o 21, son 4 o 5 grupos. Y de todas maneras, cada uno toma por ahí 1 hora y media o 2, leerlo, analizarlo y calificarlo. Entonces siempre se tira uno ahí su tiempo y no, serían 5, serían 10 horas. Y uno no se sienta 10 horas continuas a hacer eso, sino que uno, hace otras cosas y hace otro y así. Entonces va a tomar un poco de tiempo. Profe, Bueno, sí, dígame. ¿el experimento tiene que estar estrictamente relacionado con reacciones químicas o puede ser un experimento como más relacionado con la medicina y biología, como cultivos de bacterias, algo así? Sí, eso no, para mí no tiene mucha importancia. Entre más provecho le saque a un informe de laboratorio el estudiante, pues mejor, ¿no? Si está en línea con su carrera, pues bien. Lo importante es que aquí usted aprenda a hacer un informe de laboratorio y aprenda a trabajar en el laboratorio, pero como no estamos trabajando de forma presencial, entonces nos toca así. Pero hay muy buenos experimentos que se hacen así virtuales, inclusive cuando uno está trabajando presencialmente, hay experimentos que uno primero los hace virtualmente y después va y los hace en el laboratorio. Y eso se hace es para gastar menos reactivos, para eso se hace eso. Y para que el estudiante sea más preciso, para que vea los riesgos que puede correr antes de hacerlo. En proteínas se trabaja mucho con eso, se hacen muchos experimentos virtuales, ¿no? Y después va uno y hace el experimento verdadero para uno no cometer demasiados errores y gastar demasiados reactivos. Porque, pues, como dice como se dice, la práctica hacia el maestro, o sea, ensayo y error, ensayo y error. Entonces, usted en esos experimentos virtuales se da cuenta de muchos errores que después no los evita en la vida real. Sí, ¿qué más? ¿Tienen alguna pregunta de los capítulos? ¿Hay algo en los capítulos que cueste? Como les dije, se sacan por ahí 5 preguntas por capítulo. O sea, vendrían a ser por ahí 15 preguntas. Yo miro les iba a pedir sí el favor de que me mandaran las figuras que mostraron ahí, que las hagan llegar a Jorman para que me las mande. Esas figuras para en el quiz sacar alguna pregunta de ahí, de esas figuras que ustedes mismos hicieron. Las hicieron ustedes, ¿no? Si es así o no es así, que ustedes mismos las hicieron. ¿Sí me Profe, de los ejercicios escuchan? que expusimos, de los ejercicios que expusimos, sí. Sí, por eso, los ejercicios, sí. Sí, señor, Esas usted las las envió por el grupo hicieron donde está ustedes, Jorman. Sí, señor. pero esas figuras las hicieron ustedes. Sí, las gráficas, sí, señor.
Exacto, entonces si me hacen el favor y me mandan esas gráficas, yo de ahí saco alguna pregunta para el quiz, ¿no? Hágame el favor y me la manda con Jorman. Bueno, alguna pregunta de los capítulos, como les decía, les venía diciendo, salen por ahí entre 4 y 5 preguntas por capítulo, ¿no? Entonces, es eso no creo que si los informes quedan bien hechos, pues normalmente el estudiante sacan un informe entre 4 y 5. Pues ya cuando el estudiante saca menos de 4 en un informe es porque lo hizo muy mal hecho y le faltaron cosas. Digamos, por ejemplo, si usted no tiene referencias, pues entonces ya no se puede calificar de 5, sino que como son 6 ítems dividido por 5, entonces le da 0,8 por cada pregunta, por cada ítem del laboratorio. Y si no hizo referencias, pues entonces ya no se le puede calificar sino desde 4.2 y así. Entonces fíjense bien que vaya todo en el informe de laboratorio, que esté completo. Primero que estén todas las figuras, que esté todo bien, que esté el orden de un artículo científico como este que está aquí. Al final va la discusión, antes de eso van unos resultados, antes de los resultados están materiales y métodos, antes de materiales y métodos está la introducción, y antes de la introducción hay un resumen, y antes del resumen está el título del artículo, que es este que está aquí, o sea, donde se inicia los nombres de los autores, el resumen, la introducción y así sucesivamente. Materiales y métodos. Estos son los materiales y los métodos que se utilizaron. Y luego vienen los resultados. Y las figuras que estén bien numeradas. Por ejemplo, las figuras se enumeran como está aquí, mire, en la parte de abajo de la figura se enumera. Y las tablas se nombran en la parte de arriba de ellas, como está aquí, esta tabla. Mire que el texto está arriba y en la figura está abajo. Y las figuras se enumeran en orden de cómo aparecen. Figura 1, figura 2, tabla 1, tabla 2. ¿No? Así sucesivamente. Me hace hacer cómo aparecen en el texto. Listo. No sé qué más les pueda decir de todo esto. Ustedes son los que tienen que preguntar sobre lo que no entiendan. Si no tienen más nada que preguntar ni nada de eso, pues entonces nos vemos el viernes a las 7 para que hagan los 2 quizzes. Profe, Listo, profe. Listo. Entonces ahí estamos escuchándonos. Bueno. Listo, profe. Que tenga buena noche. Bueno, hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, una última pregunta. Sí, dígame. En una clase pasada nos había dicho que los nombres de las personas que hicieron ese artículo, o en este caso el laboratorio, son respecto a la importancia, pero como todos somos estudiantes, ahí cómo lo hacemos. No, usted lo pone, no, yo les doy esa información, es porque algún día ustedes van a escribir algún artículo en alguna clínica, en algún hospital, en algún laboratorio,
Entonces, para que sepan simplemente cómo son las cosas en esos casos, pero no, aquí pues todos son igual de importantes en el sentido de que todos tienen el mismo papel de estudiantes, sino que en estos laboratorios, si usted ve ahí, pues la persona principal es la última, que es la que dirige el laboratorio, ¿no? Y así, el que está de número 1 es porque es un estudiante que ya bien se doctoró y él se va a doctorar muy pronto. Y el que está de 2 es el que le sigue a él, como en el laboratorio, o el que hace los experimentos, ¿no? Y entonces eso, pero aquí no, aquí pues usted lo pone parejo, no importa la posición, de que ponga el uno o el otro. Listo. Ah, sí, señor. Sí, señor. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe.